Lado menos contado de la Segunda República y la Guerra Civil Española. Cuando hablamos de los horrores de la Guerra Civil Española y de la dictadura franquista, hay algo que rara vez se menciona. Muchas de las prácticas represivas que se atribuyen exclusivamente a Franco ya existían antes de su llegada al poder. Tomemos, por ejemplo, los campos de concentración y la ley de vagos y maleantes. No fueron inventados por el franquismo. En realidad, la Segunda República ya los había implementado en los años 30. Fue bajo el gobierno de Manuel Azaña cuando se construyó el primer campo de concentración en España, concretamente en Alcalá de Henares, y no fue el único. También se levantaron en Alicante, Cartagena, Burgos y Huelva. Todo esto bajo una ley que criminalizaba a los considerados indeseables por el régimen republicano. Pero más allá de las medidas legales, existía otro elemento que envenenaba el ambiente, y era la propaganda. Desde los primeros años de la República, amplios sectores de la izquierda promovieron un discurso de odio como parte de su ideal revolucionario. En la prensa de la época se reflejaba ese clima incendiario que no tardó en traducirse en hechos: quema de conventos, bibliotecas y centros de enseñanza, atentados y un terror sistemático durante la insurrección de octubre de 1934. Julián Besteiro, una de las figuras más lúcidas del socialismo español, lo advirtió con claridad. Denunció que esa propaganda estaba envenenando a los trabajadores y preparaba el terreno para un baño de sangre. Y no se equivocó. Ahora bien, si analizamos la prensa y la documentación de la época, encontramos una diferencia notable entre ambos bandos. Mientras la izquierda revolucionaria promovía la violencia como un fin en sí mismo, la derecha respondió con su propio terror de respuesta, como reacción a los atentados, incendios y amenazas que se multiplicaban año tras año. La insurrección de 1934 dejó un saldo de 1.400 muertos, una cifra que alimentó aún más la espiral de odio y violencia. Lo cierto es que en ambos bandos se practicó el asesinato sistemático de enemigos políticos en la retaguardia. Lo llamaban limpia, una purga despiadada que ofrecía a cada facción una justificación para acusar al otro de ser intrínsecamente criminal. La lógica era clara: quien ganara se vengaría sin piedad. Así lo anunció Indalecio Prieto 3 días antes de la sublevación militar. Y dijo: será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Las cifras de víctimas fueron infladas por ambos lados. Franco, en el final de la guerra, aseguraba que sus enemigos habían asesinado a casi 500.000 de personas, aunque la investigación de la causa general redujo ese número a 86.000, y posteriormente se comprobó que muchas víctimas estaban registradas varias veces. Pero si Franco exageró, la izquierda no se quedó atrás. En 1976, Juan Simeón Vidarte todavía consideraba quizá exagerada la cifra de 750.000 izquierdistas ejecutados hasta mediados de 1938, dada por el novelista Ramón Sender. En su relato, Queipo de Llano habría asesinado a 150.000 personas hasta principios de ese año, y en Vitoria, una ciudad de apenas 43.000 habitantes, se habrían ejecutado a 7.000. La historia de la Guerra Civil y de la Segunda República no es una simple lucha entre buenos y malos, sino una espiral de violencia en la que ambos bandos se radicalizaron y se entregaron a una lógica de exterminio del enemigo. Si queremos entender lo que realmente ocurrió, es muy importante mirar más allá de los relatos oficiales y explorar la complejidad de una época donde el odio, la propaganda y el terror marcaron el destino de un país entero.